Bienvenidos a Entrevistas con Personajes Históricos, un espacio donde damos voz a personajes eternos. Un viaje a través de las palabras de quienes ya no están, pero aún tienen mucho que decir. En este programa nos complace anunciar a nuestro invitado, Lucio Aneo Séneca, conocido simplemente por Séneca el Joven. Bienvenido, Séneca. Es un placer contar con tu presencia. Gracias por la bienvenida. Es un placer estar aquí y poder conversar con vosotros directamente. Espero que nuestro diálogo sea provechoso y nos invite a pensar juntos sobre la vida y sus desafíos. En esta primera parte de la entrevista nos gusta conocer mejor a nuestro invitado. Se trata de una parte más íntima para conectar contigo, pero también para que nuestros oyentes puedan conocerte mejor. ¿Qué recuerdas de tus primeros años? Para quien no conozca nada apenas de ti, ¿nos puedes contar dónde naciste, cómo era tu tierra y qué ambiente te rodeaba? Nací en Córdoba, en la Hispania Bética, una tierra fértil de olivares y ríos, bajo un sol que calienta fuerte, pero también hace crecer la vida con abundancia. Mi familia era de condición acomodada, lo que me dio la fortuna de poder recibir una buena educación, aunque la verdadera riqueza nunca está en las posesiones, sino en el uso sabio del tiempo y del pensamiento. De mi niñez recuerdo la mezcla de naturaleza y de voces, los campos y el olor a tierra húmeda, y al mismo tiempo el rumor de la ciudad romana en expansión. Sin embargo, pronto fui llevado a Roma, donde encontré un mundo más vasto, lleno de ruido, ambiciones y disputas políticas. Ese cambio de aire me marcó. De la serenidad de mi tierra natal, pasé al torbellino de la capital del imperio. Desde temprano me vi rodeado de maestros de retórica y filosofía. Algunos me enseñaron con palabras, otros con su ejemplo y también con sus vicios. Así comprendí que la infancia no es solo el lugar donde se nace, sino el carácter que uno empieza a forjar frente a lo que observa y experimenta. Entiendo. Entonces, ¿cómo era ese niño de la España bética? ¿Ya sabías desde tus primeros años que la filosofía y la política serían tus oficios? Bueno, de niño era frágil de cuerpo, más inclinado a la enfermedad que a la fuerza. La naturaleza no me dio una salud robusta y eso me obligó desde temprano a mirar hacia adentro más que hacia afuera. Mientras otros muchachos buscaban el juego o las armas, yo hallaba más compañía en los libros y en el silencio. No podía decir que desde esos primeros años supiera con claridad cuál sería mi destino. La filosofía no se me reveló como un oficio, sino como un refugio. Primero para soportar el dolor físico, luego para ordenar los temores del alma. La política, en cambio, llegó como un deber inevitable para alguien de mi posición en Roma. La ciudad no permitía a un hombre formado apartarse del foro sin ser criticado de cobardía o de indiferencia. Así que, siendo joven, me incliné con entusiasmo hacia los estudios de retórica y de leyes, porque eran las llaves para abrirse paso en la vida pública. Pero en secreto, y cada vez con mayor fuerza, la filosofía iba ganando terreno en mí. Ella no me prometía honores ni riquezas, sino algo más valioso, la libertad interior. Así que el niño Séneca no soñaba con ser consejero de emperadores, soñaba con aprender a gobernarse a sí mismo. Y ese aprendizaje, aún anciano, nunca acaba. ¿Cómo fue la relación con tu padre, una gran figura ya respetada en su tiempo? ¿Qué te enseñó? ¿Qué recuerdos mantienes a día de hoy sobre él? Mi padre era un hombre de letras y de memoria prodigiosa. No fue filósofo, sino orador y recopilador de discursos célebres. En su compañía aprendí, antes que nada, el amor por la palabra y el respeto por la disciplina del estudio. Aunque él no abrazó la filosofía como yo lo hice, su ejemplo me enseñó que el trabajo constante puede vencer las limitaciones del talento. No era un padre severo en exceso, pero sí firme. Él sabía que los hijos nacidos en una familia como la nuestra estaban destinados a la vida pública, y por ello me empujaba hacia la retórica, el arte de hablar con claridad y persuasión. De él conservo la idea de que la palabra mal usada puede ser veneno, pero empleada con rectitud puede servir de medicina para el ánimo.
Lo recuerdo como alguien que, aún en la vejez, no dejó de ejercitar su mente. Fue en su casa donde aprendí que la vejez no es un peso, sino la oportunidad de cultivar aquello que no declina, la virtud y la sabiduría. De mi padre heredé el oído atento para las ideas de los otros, aunque luego en mi camino se apartara del suyo. Yo busqué en la filosofía lo que él hallaba en la retórica, pero sin su enseñanza primera, sin esa pasión por la palabra y la memoria, yo no habría tenido las herramientas para transmitir después mis reflexiones. Siguiendo con personas que influyeron en tu vida, ya en Roma, se habla de que uno de los momentos claves en tu vida es el encuentro con Átalo, filósofo estoico. ¿Qué significó esta experiencia para ti? ¿Cómo marcaría tus posteriores años? Recuerdo a Átalu con un respeto profundo. Yo era joven todavía, ansioso de conocimiento y de ejemplos vivos que dieran forma a lo que en mí era solo inquietud. Cuando escuché por primera vez sus lecciones, sentí como si las palabras atravesaran la cáscara de la retórica y llegaran directamente al alma. No hablaba para seducir con adornos, sino para sacudirnos, para hacernos ver que llevábamos cadenas invisibles aunque camináramos libres por Roma. De él aprendí que la filosofía no era un pasatiempo de ociosos, ni un lujo de salones, sino un arte de vida. Átalo nos invitaba a la austeridad, a mirar con desprecio los lujos que Roma ofrecía en abundancia y que, sin embargo, envenenaban el carácter. A su lado comprendí que la verdadera riqueza no estaba en los bienes, sino en la capacidad de necesitar poco. Aquella experiencia fue decisiva. Yo no siempre pude vivir conforme a la severidad que Átalo predicaba. La vida pública, los compromisos, las pasiones humanas me arrastraron más de una vez, pero su enseñanza quedó grabada en mí como una brújula. Cada vez que me desviaba, me bastaba recordar su figura austera para reconocer la distancia entre lo que era y lo que debía ser. Podría decir que Átalo me dio el primer golpe de verdad. Me mostró que el hombre es esclavo de lo que desea y que solo quien aprende a gobernarse alcanza la verdadera libertad. Otro de esos momentos claves, según tenemos entendido, en tu vida fue el viaje a Egipto, donde seguiste formándote. Se dice que incluso viajaste a Atenas en esta pasión por seguir aprendiendo de las grandes figuras y las distintas materias. ¿Qué significó esa época para ti, a quien te encontraste y qué materias aprendiste? Ese viaje fue, en efecto, un punto de inflexión. Roma me había dado maestros y un horizonte vasto, pero sentía que debía buscar más allá, donde el aire fuera distinto y las tradiciones más antiguas. En Egipto, acompañando a mi tía, me encontré con un mundo que unía la grandeza de lo milenario con la fuerza de lo espiritual. Ver el Nilo, sus crecidas y la vida que dependía de ellas me enseñó que la naturaleza tiene sus ritmos y leyes, mucho más firmes que las del Senado o del César. Allí entré en contacto con saberes distintos, astronomía, matemáticas, medicina, pero también con aquella religiosidad que buscaba en lo divino un orden más alto que el humano. No adopté esos ritos, pero sí comprendí que la mente debe abrirse y que toda sabiduría, venga de donde venga, puede enriquecer al hombre que busca la verdad. De Egipto pasé a Atenas, la ciudad que todavía respiraba los ecos de Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro y Zenón. Allí no busqué solo a los maestros vivos, sino también a los muertos, conversando con ellos en sus escritos y paseando por los lugares que habrían habitado. En Atenas confirmé algo que ya había presentido, que no hay un único camino hacia la virtud, que distintas escuelas ofrecen luces diversas y que el sabio debe tomar de cada una lo que conduce a una vida recta. De aquellos años guardo el recuerdo de la amplitud. Ampliar la mirada, ampliar el oído, ampliar la paciencia. Me capacité en lógica, en ciencias naturales, en nefítica, pero sobre todo aprendí a desconfiar de la erudición vacía, la que engorde la memoria sin transformar el alma. Si Roma me enseñó la lucha y la ambición, Egipto y Atenas me enseñaron la medida del tiempo y la grandeza del pensamiento. Fueron semillas que más tarde, cuando la vida me empujó al poder y al peligro, me dieron raíces para no ser arrancado del todo por las tormentas.
Tras todos estos viajes y tener la oportunidad de formarte en tantas materias y campos distintos, vuelves a Roma y te conviertes en una figura relevante dentro del Senado. ¿Cómo es la vida de un senador en Roma? La vida de un senador en Roma es, a la vez, un honor y una carga. Muchos ven en el Senado un lugar de prestigio, el teatro, donde se exhiben las mejores togas y se escuchan discursos que aspiran a ser los más eternos. Pero quienes hemos estado dentro, sabemos que también es un espacio lleno de trampas, de rivalidades y de miedo. Un senador no pertenece a sí mismo, pertenece a la ciudad, al emperador, a las intrigas que circulan en los pasillos como corrientes invisibles. Uno debe hablar con cautela, porque una palabra mal dicha puede costar no solo la carrera, sino la vida. Roma exige valentía, pero también prudencia. Allí aprendí que no siempre conviene decir toda la verdad de golpe. La filosofía me enseñaba a la franqueza, la política me obligaba a la medida. La rutina de un senador estaba marcada por debates, juicios, propuestas de ley, pero también por banquetes y compromisos sociales. Había en ello tanto teatro como política. Muchos se sentaban en la curia con el rostro de ciudadanos libres, pero el corazón esclavizado por la ambición. Yo, como cualquier otro, me vi atrapado en esa tensión. Servir a Roma sin perderme en las sombras de la corte, participar en la vida pública, sin dejar que me arrancara la serenidad que buscaba en la filosofía. Y, sin embargo, debo confesarlo, más de una vez me desvié, más de una vez puse la conveniencia por encima de la virtud. El Senado no es escuela de sabiduría, sino campo de prueba para ella. Al final comprendí que el verdadero reto no era destacar entre los senadores, sino permanecer fiel a uno mismo en medio de la tempestad política. Uno de los momentos más duros en tu vida es el destierro de 8 años a Córcega. Tras la muerte de Calígula y la subida al trono del emperador Claudio, eres desterrado a Córcega. ¿Qué nos puedes contar de esa época? ¿Qué pasiones y motivaciones mantenías durante ese periodo? ¿Nunca pensaste en el suicidio? El destierro en Córcega fue sin duda una de las pruebas más ásperas de mi existencia. Pasar de la vida pública en Roma, con su bullicio, a la soledad de una isla agreste y apartada. Era como si me hubieran arrancado de raíz y arrojado a una tierra extraña. Allí la naturaleza era dura. Montañas abruptas, vientos fuertes, pocos hombres y muchas piedras. Para un romano habituado al foro y a la palabra, aquello era casi un silencio mortal. Los primeros años los viví con amargura. Me sentía injustamente castigado, víctima de intrigas y sospechas que no provenían de mis actos, sino de las pasiones de otros. Y, en medio de ese aislamiento, sí, la idea del suicidio me visitó más de una vez. El filósofo sabe que la muerte está siempre al alcance de la mano y que no hay deshonra en marcharse cuando la vida se ha vuelto insoportable. Pero también aprendí que la virtud no consiste en huir a la primera dificultad, sino en resistir mientras la razón lo permita. Lo que me sostuvo fueron 2 cosas. La primera, la filosofía. En ese destierro, escribí y medité más que nunca, tratando de convertir la desgracia en escuela. Mis cartas a mi madre, Elvia, en las que buscaba consolarla, fueron en realidad un modo de consolarme a mí mismo. La segunda, la esperanza, de que la fortuna, cambiante como siempre, no me dejaría olvidado para siempre en aquellas costas. La pasión que me mantenía vivo era la del estudio. En ausencia de la política, me quedaba el único gobierno posible, el de mi propia alma. La isla, hostil, en apariencia, se convirtió en un maestro cerrero que me obligó a mirar hacia adentro. Y así, cuando me llamaron de regreso, pude volver a Roma con más cicatrices, pero también con una fortaleza que antes no conocía. Tras esos 8 años en exilio, Agripina, la esposa de Claudio, consigue que vuelvas a Roma y te hace pretor, y además, poco más tarde, tutor de Nerón. ¿Este quizás fue el momento de mayor honor en tu carrera? ¿Te sentiste justamente recompensado por tu injusto destierro? ¿Qué sentiste en ese momento? Cuando regresé del destierro por intercesión de Agripina, confieso que el sentimiento fue ambiguo. Por un lado, sí, parecía como si la fortuna me devolviera lo que me había arrebatado.
El Senado me recibió, se me confirió la pretura y poco después se me encomendó la educación de Nerón, heredero al trono. A los ojos de muchos, aquello era un honor incomparable, el ascenso a la cumbre de la influencia. Pero yo sabía que en Roma los honores nunca llegan sin cadenas ocultas. La filosofía me había enseñado que los bienes externos, dignidades, riquezas, títulos, son indiferentes en sí mismos y que el verdadero bien reside en la virtud. Así que no me sentía exactamente recompensado. Lo que había perdido en Córcega no podía pagarse con cargos. Había perdido años de vida, había probado la amargura del abandono y había luchado con pensamientos de muerte. Eso no se compensa con un nombramiento. Lo que sí sentí fue una mezcla de deber y de temor. Deber porque educar a un joven que estaba destinado a gobernar el imperio era quizá la mayor responsabilidad que un filósofo podía tener. Tratar de sembrar la templanza en un alma que la fortuna pondría entre riquezas ilimitadas y poderes sin freno. Temor porque sabía que el poder absoluto no admite guías fáciles. El maestro corre el riesgo de ser despreciado o incluso destruido por su propio discípulo. Así, aquel momento no fue tanto de orgullo como de carga. Me dije a mí mismo, Séneca, ¿ahora tendrás la oportunidad de poner en práctica lo que predicas? Si de verdad crees que la filosofía es capaz de mejorar al hombre, prueba a mejorar a Nerón. Esa esperanza me sostuvo. Aunque con el tiempo aprendí lo arduo que es enderezar un árbol joven cuando sus raíces desde los primeros años crecen torcidas. Actualmente desarrollas el papel de consejero político y ministro junto con el oficial Sexto Afranio Burro. Las opiniones están siendo favorables, destacando que está siendo uno de los periodos de mejor y más justo gobierno. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué tipo de política estás implementando actualmente y por qué? Ahora mismo, mientras desempeño mi papel junto a Afranio Burro, lo que guía mis decisiones es la convicción de que el poder solo es legítimo si se ejerce con justicia y moderación. Nerón es joven y su ánimo puede inclinarse tanto hacia la clemencia como hacia la crueldad. Por eso, nuestra tarea es constante, recordarle que la grandeza de un emperador no se mide por el temor que inspira, sino por la confianza que despierta. En el Consejo, Burro aporta la disciplina militar, el rigor en la organización, la firmeza en el mando. Yo, desde la filosofía, insisto en la clemencia como virtud esencial del gobernante. En cada decisión, procuro que Nerón vea la diferencia entre mandar y tiranizar, entre gobernar hombres libres o dominar esclavos. Roma no necesita un amo, sino un padre. La política que aplicamos busca fortalecer al Senado, aliviar las cargas de las provincias y moderar el gasto de la corte. La abundancia, sin freno, corrompe. La medida, en cambio, educa tanto al emperador como al pueblo. No niego que en este empeño hay luchas y resistencias, porque alrededor del trono siempre hay voces que susurran a favor del exceso. Pero mientras Burro y yo podamos influir, Roma conocerá un gobierno más justo. Siento que estos años son una prueba para mí mismo, demostrar que la filosofía no es solo un discurso en las escuelas, sino una fuerza capaz de moldear el destino de un imperio. Espero que, con esta información, nuestros oyentes ya te conozcan algo mejor, tu origen, así como tu desarrollo político durante estos años. Ahora, en esta segunda parte de la entrevista, me gustaría profundizar un poco más en el aspecto filosófico que has venido desarrollando durante tantos años y que es parte fundamental de tu vida. En este momento, eres el último gran representante del estoicismo, en el que otras figuras grandes y virtuosas como Zenón, Epicteto o Marco Aurelio han volcado su vida. ¿Qué es para ti la filosofía y más concretamente el estoicismo? Para mí la filosofía no es un lujo ni un pasatiempo. Es la guía de la vida. No se trata de acumular conocimientos para impresionar o de discutir argumentos por orgullo. Se trata de aprender a gobernarse a uno mismo, de reconocer lo que depende de nosotros y lo que no, y de vivir conforme a la razón y a la virtud. La filosofía es medicina para el alma, entrenamiento del carácter, preparación frente al dolor,
la pérdida y la fortuna cambiante. El estoicismo en particular es mi camino y mi refugio. No es mera teoría, sino práctica cotidiana. Su núcleo es simple y profundo. Diferenciar entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está, y no permitir que lo que no controlamos perturbe nuestra mente. La riqueza, la fama, la salud e incluso la vida misma no son bienes verdaderos. Solo la virtud lo es. El estoico aprende a aceptar lo que llega, a soportar el sufrimiento con dignidad, a actuar con justicia, valentía y templanza en todas las circunstancias. Mi estoicismo no es rígido ni frío, es profundo y humano. Enseña que debemos mirar al mundo con serenidad, comprender las pasiones sin ser arrastrados por ellas y, sobre todo, cultivar la tranquilidad interior, que es la única verdadera libertad. Zenón fundó la escuela. Epicteto nos enseñó a practicarla en la vida cotidiana. Y Marco Aurelio demuestra que incluso quien gobierna un imperio puede aspirar a ser dueño de sí mismo. Para mí la filosofía y el estoicismo no son solo pensamiento, son acción, elección y responsabilidad diaria. Sin ellos, ni siquiera el poder de un emperador puede proteger a un hombre del caos interior. La verdad que es muy interesante lo que comentas. Cómo la filosofía se convierte en un pilar fundamental en la vida. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas alejadas de la filosofía, que se guían por sus apetencias y cambios de humor? ¿Qué les puede ofrecer el estoicismo? Les diría primero que no hay vergüenza en haberse dejado arrastrar por los apetitos o por los cambios de humor. Todos los hombres caen en eso alguna vez. Pero también les diría que la vida puede vivirse con más calma y más sentido si aprenden a mirar dentro de sí mismos y a no depender de lo que está fuera de su control. El estoicismo ofrece libertad verdadera. No es una cadena de obligaciones rígidas, sino una llave. Les enseña a distinguir entre lo que pueden gobernar y lo que no, a aceptar lo inevitable sin amargura y a actuar sobre aquello que sí pueden cambiar. Les da herramientas para no ser esclavos de la fortuna, de la riqueza, de los elogios ni del desprecio. Además, el estoicismo enseña que la felicidad no está en los placeres ni en la fama, sino en la virtud, la sabiduría y la coherencia con uno mismo. Un hombre que vive así no depende de la aprobación ajena ni de los caprichos del mundo. Encuentra serenidad incluso en medio de la tormenta. Si alguien comienza a practicarlo, verá que sus impulsos ya no lo arrastran como antes, que sus emociones son menos violentas y que su juicio se fortalece. No se trata de vivir sin placer, sino de disfrutar sin esclavizarse, y de actuar con justicia, valentía y templanza en cada circunstancia. ¿Y qué les dirías a aquellos que entienden la filosofía como pura charlatanería, un cúmulo de conocimientos sin ningún valor práctico? Les diría que la verdadera filosofía no se mide por la elocuencia de sus palabras, sino por la transformación que provoca en quien la practica. Quien la reduce a charlatanería ignora que la filosofía es, ante todo, un arte de vivir. No se aprende para impresionar, sino para soportar el sufrimiento, tomar decisiones justas y encontrar serenidad frente a la fortuna. El estoicismo, en particular, no es teoría vacía. Enseña a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, a controlar las pasiones y a actuar con virtud. Un hombre que aplica estas enseñanzas no solo habla de ellas, enfrenta la injusticia sin odio, la pérdida sin desesperación y el poder sin arrogancia. La filosofía, entonces, tiene un valor inmenso. Nos da libertad interior, nos protege de los caprichos del mundo y nos permite vivir con coherencia y dignidad. Hay muchas personas que se sienten incompletas. Buscan la fortuna y el éxito rápidamente, sin el esfuerzo que esto conlleva. Muchos se frustran por el camino y pasan de la acción a la inacción, de la felicidad a la tristeza. ¿Qué palabras puedes compartir con nosotros para quienes viven la vida de esta manera? Les diría que la felicidad no se encuentra en la rapidez ni en la abundancia, sino en la armonía entre la acción y la virtud. Quien corre tras la fortuna sin disciplina ni reflexión, termina prisionero de sus propios deseos. Quien espera la felicidad sin esfuerzo,
se encuentra solo con la frustración. El estoicismo enseña que cada paso que damos debe ser consciente. Actuar con justicia, templanza y valentía, y aceptar que muchas cosas están fuera de nuestro control. No se trata de renunciar al éxito o a la prosperidad, sino de no depender de ellos para ser felices, de no dejar que los caprichos de la fortuna nos arrastren. A quienes saltan de la acción a la inacción, de la alegría a la tristeza, les diría, miren dentro de sí mismos y gobiernen su alma. La serenidad y la fuerza no se encuentran en los bienes externos, sino en la práctica diaria de la virtud, en la constancia, en la reflexión sobre cada pensamiento y cada elección. La vida se construye paso a paso, no por deseos fugaces, y la verdadera felicidad es fruto de la disciplina del carácter. En el estoicismo se utilizan mucha terminología que pueden confundir a aquellos que se desean iniciar en la filosofía estoica. Conceptos como amor fati, prosoche, la dicotomía del control, ataraxia o memento mori pueden distraer a personas que ven un mundo más complejo de lo que es realmente el estoicismo. ¿Podrías de manera sencilla explicarnos estos conceptos y qué sentido tienen para ti? Por supuesto. Para mí, estas palabras son herramientas prácticas, no teorías complicadas. Amor fati significa amar el destino. Es aceptar lo que nos sucede, lo bueno y lo malo, y encontrar en ello una oportunidad para crecer. No es resignación, sino apreciar la vida tal como es y aprender de cada experiencia. Prosoche es la atención constante, la vigilancia del alma. Significa observar nuestros pensamientos y emociones para no ser arrastrados por impulsos ni pasiones y actuar con claridad y coherencia. La dicotomía del control nos recuerda que algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Nuestra paz interior proviene de concentrarnos en lo que sí podemos gobernar, nuestras decisiones, nuestras acciones, y aceptar lo que está fuera de nuestro alcance. Ataraxia es la serenidad interior. No significa indiferencia, sino no ser perturbados por el miedo, la ira o la codicia, manteniendo equilibrio incluso frente a la adversidad o la fortuna cambiante. Memento mori, recuerda que morirás. Nos recuerda que la vida es breve y frágil. Saber esto nos impulsa a valorar el tiempo, a actuar con virtud y vivir con propósito, sin perderlo en vanidades o preocupaciones inútiles. Para mí, y como ya he dicho anteriormente, todos estos conceptos apuntan al mismo fin. Vivir con libertad interior, claridad y virtud, sin depender de la fortuna ni de los caprichos de la emoción. Son reglas para entrenar el alma y enfrentar cualquier circunstancia sin perder la paz. Genial. Ya hemos asentado varios conceptos claves de la filosofía estoica. Ahora, ¿podrías indicarnos rutinas prácticas que realizas tú o que has realizado en algún momento de tu vida y que nos sirva para llevar esa vida con libertad interior, claridad y virtud? En mi vida, trato de comenzar cada día recordando que el tiempo es breve y valioso. Me detengo un momento al despertar para reflexionar sobre los desafíos que puedo enfrentar y me concentro en aquello que está bajo mi control, aceptando con serenidad lo que no puedo cambiar. A veces, antes de actuar, imagino los posibles contratiempos o injusticias que podrían ocurrir, no para asustarme, sino para fortalecer el ánimo y no ser sorprendido por la adversidad. Durante el día procuro mantener atención sobre mis emociones. Cuando siento ira, miedo o deseos desmedidos, me detengo y reflexiono antes de actuar, recordando que no debo ser esclavo de mis pasiones. Por la noche reviso mis actos y pensamientos. ¿He obrado con justicia? ¿He actuado con templanza y valentía? Este examen diario me permite corregirme y aprender de cada experiencia. Además, encuentro gran utilidad en la lectura y la escritura filosófica. Leer a los grandes maestros, meditar sobre sus enseñanzas y escribir cartas o reflexiones me ayuda a ordenar la mente y a fortalecer el carácter.
La escritura se convierte en un espejo donde entreno el alma. Todas estas prácticas, aunque sencillas, me permiten vivir con libertad interior, claridad y fortaleza, incluso frente a la política, el poder o las pruebas personales más duras. A veces, ser un ícono del estoicismo entiendo que conlleva mucha presión, al ser observado y evaluado constantemente. ¿Qué nos puedes decir de las críticas que indican que tu vida no está totalmente ordenada al estoicismo? Tienes razón. Ser considerado un representante del estoicismo conlleva una carga. No soy un sabio perfecto, sino un hombre que lucha cada día contra sus pasiones, sus temores y sus debilidades. Por eso, cuando me critican diciendo que mi vida no está completamente ordenada al ideal estoico, no me ofendo, lo reconozco. He predicado austeridad mientras ocupaba cargos de poder. He hablado de moderación mientras convivía con riquezas. He escrito sobre libertad interior mientras servía a un emperador joven e imprevisible. Pero aquí está la verdad. La filosofía no exige que ya seamos sabios, sino que avancemos hacia la sabiduría. Yo mismo he dicho, no enseño la virtud como quien la posee, sino como quien la busca. Mi vida no es un ejemplo acabado, sino un esfuerzo constante por mejorar. El error sería creer que el estoico no siente pasiones ni contradicciones. Claro que las siente. Lo que lo distingue es el trabajo diario para dominarlas y no ser dominado por ellas. Las críticas, entonces, lejos de abatirme, me sirven como recordatorio de que debo ser más coherente. Prefiero ser un hombre que reconoce sus faltas y se esfuerza en corregirlas que uno que aparenta perfección y se esconde en la hipocresía. Así que si alguien me acusa de no vivir plenamente como un estoico, respondo, tienen razón, pero cada día lo intento. Y en ese intento está ya la verdadera filosofía. Me gustaría indagar más en este aspecto. No quiero ofenderle, pero ¿qué puedes decir sobre las críticas que argumentan que la vida se ve más fácil cuando has nacido en una familia rica o cerca del poder? No me ofendes, al contrario, es una pregunta justa. Muchos piensan que la filosofía se hace más llevadera cuando uno nace entre riquezas, rodeado de maestros y con acceso a los círculos del poder. Y es cierto, la fortuna me dio comodidades que otros no tuvieron. No niego que haber nacido en una familia acomodada me abrió puertas que a otros se les cerraron. Pero te diré esto, la riqueza y el poder no facilitan la virtud, más bien suelen ser enemigos de ella. El pobre lucha contra la necesidad, el rico contra la abundancia. Y a menudo es más difícil resistir la tentación del exceso que la aspereza de la escasez. Quien nada tiene, ansía. Quien lo tiene todo, se corrompe. Ambos extremos ponen a prueba al alma. Mis críticos tienen razón en señalar que he disfrutado de bienes materiales, pero si leen con cuidado mis escritos, verán que he sido el primero en reconocer mi contradicción. Predico la templanza mientras vivo rodeado de lujos. No me presento como sabio, sino como alguien en camino. Alguien que lucha por no ser esclavo de aquello que posee. La filosofía estoica no prohíbe tener riquezas, sino ser esclavo de ellas. No es malo convivir con el poder. Lo malo es dejar que el poder gobierne nuestra alma. Así que, más que excusarme, diré que mi fortuna es una prueba más peligrosa, porque se disfraza de privilegio, cuando en realidad puede ser una cadena. En definitiva, lo importante no es el lugar donde nacemos, sino cómo usamos lo que nos ha tocado. Y en eso todos, ricos o pobres, tenemos la misma tarea: gobernarnos a nosotros mismos. Pasando a otro tipo de preguntas, ¿cómo crees que será tu vida en los próximos años? ¿Crees que te queda algo por aportar, por disfrutar o por aprender? Mi vida, como la de todo hombre, no está en mis manos más allá de lo que dicte mi razón y mi virtud. El resto pertenece al destino, y yo lo acepto sin queja. No sé si me aguardan años largos o una muerte cercana, pero lo que sí sé es que cada día que se me concede es un campo para cultivar la sabiduría, un terreno donde ejercitar la templanza, la justicia y la serenidad. No pienso en disfrutar como lo entienden muchos, buscando placeres efímeros o triunfos externos. Para mí, el verdadero gozo está en vivir de acuerdo con la naturaleza y con la razón, en aprender a necesitar menos y en dar más.
Mientras respire, tendré algo por aprender. Nadie termina el camino de la filosofía, ni siquiera quien ha dedicado toda su vida a ella. ¿Queda algo por aportar? Sí, siempre. Cada palabra de consuelo a un amigo, cada ejemplo de fortaleza en la adversidad, cada acto de clemencia frente a la injusticia es un aporte al bien común. No necesito transformar al mundo entero. Basta con influir en quienes me rodean para que vivan con mayor dignidad. En cuanto al futuro, no lo temo. La vejez me está dando la ocasión de mostrar paciencia. Si llega el infortunio, me permitirá ejercitar la fortaleza. Si llega la muerte, me liberará de toda carga. En cada escenario, la filosofía me recuerda que el bien verdadero siempre permanece en mi poder, mi propia alma, gobernada por la razón. ¿Y qué consejos le darías a tu yo de hace 30 o 40 años, cuando apenas empezaba a saber lo que es la vida? Le diría, no persigas con tanto ardor lo que crees que te dará la felicidad, porque casi siempre esas promesas son engañosas. No te dejes arrastrar por la ambición y por el brillo del poder, pues en ellos hallarás más cadenas que libertad. Ocúpate más en gobernarte a ti mismo que en querer gobernar a otros. La victoria más difícil y la más necesaria es la que se libra contra las propias pasiones. También le diría, no pierdas el tiempo, porque el tiempo es lo único que en verdad posees. Cada hora que gastas en lo superfluo es un pedazo de tu vida que no volverá. Vive como si cada día fuera un regalo breve y suficiente, y nunca como si tuvieras asegurado un mañana. Y finalmente le susurrarían, no tengas miedo al dolor, ni a la pobreza ni a la muerte. El dolor se alivia con fortaleza, la pobreza con templanza, y la muerte con sabiduría. Ten miedo solo a una cosa, a vivir sin virtud. Quizás si aquel joven Séneca hubiera escuchado con atención estas palabras, su camino habría sido más sereno. Pero aún así, cada error cometido me ha dado la ocasión de aprender, y por eso también agradezco mis tropiezos. Por último, me gustaría saber qué personajes históricos admiras, cuáles son las enseñanzas que crees que te han aportado y por qué crees que la gente debería aprender más sobre ellos. Admiro a muchos, pero sobre todo a aquellos que, más allá de los triunfos o de la fama, han sabido dominarse a sí mismos y vivir conforme a la virtud. De Sócrates aprendí que la verdad del saber está en reconocer nuestra ignorancia y que ninguna injusticia externa puede dañar al alma si permanece recta. Él demostró con su vida y con su muerte que el hombre libre es aquel que no teme a la verdad ni a la muerte. De Catón el joven, aunque algunos lo llaman obstinado, admiro la firmeza de carácter. Prefirió morir antes que someterse a un poder que juzgaba tiránico. Su ejemplo enseña que hay momentos en que la dignidad vale más que la vida. De Epicuro, aunque no fue estoico, tomó la lección de que el placer más verdadero se encuentra en la sobriedad y la sencillez, en la amistad y en la calma del espíritu. Su voz nos recuerda que no hay que temer al dolor ni a la muerte, porque son menos terribles de lo que nuestra imaginación dibuja. De los grandes estoicos, Zenón, Cleantes, Crisipo, heredamos el edificio de nuestra escuela, pero me conmueve especialmente Epicteto, que, siendo esclavo, mostró una libertad interior más grande que la de muchos emperadores. Su vida es prueba de que no importa la condición externa, quien gobierna su alma es siempre un hombre libre. ¿Por qué deberíamos aprender de ellos? Porque sus vidas nos recuerdan que la filosofía no se queda en los libros, se encarna en actos, en decisiones, en la manera de enfrentar la adversidad. Ellos son testigos de que es posible vivir con integridad, aún en medio del dolor, la injusticia o la pobreza. Al mirarlos, no debemos imitarlos servilmente, sino aprender el espíritu con que enfrentaron sus pruebas para aplicarlo a las nuestras. Pues aunque cambien los tiempos y los imperios, el alma humana sigue teniendo las mismas batallas. Muchas gracias, Séneca.
Por nuestra parte, ha sido todo un placer. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, aportándonos su visión del mundo y todo su conocimiento. Simplemente, y para terminar, dejo que pueda añadir lo que crea oportuno, que quizás no se haya comentado durante la entrevista y que desee compartir con la gente que va a escuchar esta entrevista. Ha sido también para mí un honor. Permíteme dejar una última reflexión a quienes escuchan estas palabras. La vida no es corta. Nosotros la acortamos con la distracción, con la avidez, con el descuido de lo esencial. Nos quejamos de no tener tiempo, cuando en realidad malgastamos el que tenemos. Por eso, mi exhortación es simple. Conserva tu tiempo como tu tesoro más sagrado, porque en él reside tu vida entera. No esperes a que la fortuna te sonría para empezar a vivir con serenidad. No pongas tu paz en lo que depende de otros. El único bien verdadero lo llevas contigo. Tu alma capaz de razonar, de elegir y de mantenerse recta incluso frente a la adversidad. Y, sobre todo, recuerda, la muerte no está en el futuro. Nos acompaña desde el primer día. Si la miras sin temor, aprenderás a valorar el presente y a vivir cada jornada como si fuese suficiente por sí misma. Si al salir de esta conversación, alguien decide ser más dueño de su tiempo, más dueño de sí mismo y menos esclavo de los deseos externos, entonces esta charla habrá valido la pena. Eso es todo lo que puedo añadir. Vive, de manera que no temas a nada, ni siquiera al final. Un lujo las reflexiones de este gran filósofo y político que seguros que han aportado un valor incalculable a nuestros oyentes. Este humilde entrevistador, como seguramente todos nuestros oyentes, te desean lo mejor y una vida que siga siendo igual de fructífera como lo ha sido hasta este momento. Un abrazo grande para nuestro invitado. Nos despedimos con un sabor agridulce. Por un lado, por haber disfrutado enormemente de esta entrevista, pero, por otro, de no haber podido seguir disfrutando de más minutos de la sabiduría de Séneca. A nuestros oyentes les emplazo para la siguiente entrevista con un personaje histórico que con suerte tendremos en breve. Grandes personajes que nos aportarán luz, sabiduría y muchos más conocimientos, porque nuestro objetivo es dar voz a quienes hablan desde la eternidad.